Carles Puigdemont es una figura destacada en la política catalana, especialmente conocido por su papel en el movimiento independentista de Cataluña. Ocupó varios cargos políticos, entre ellos, el 10 de enero del 2016, el señor Puigdemont fue investido presidente de la Generalitat de Cataluña, una organización de gobierno local aceptado, pero con reservas y oposición en la Constitución española. Su mandato se centró en la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña, a pesar de la oposición del gobierno central español y del Tribunal Constitucional. Este señor y su gobierno organizaron un referéndum el 1 de octubre del 2017, pero el referéndum fue declarado ilegal por las autoridades españolas. El 27 de octubre del 2017, el Parlamento de Cataluña declaró unilateralmente la independencia de Cataluña basándose en los resultados de este ilegal referéndum. Sin embargo, esta declaración no fue reconocida por el gobierno español ni por la comunidad internacional. En respuesta a la declaración de independencia, el gobierno español aplicó el artículo 155 de la Constitución, suspendiendo la autonomía catalana y destituyendo al gobierno del señor Puigdemont. Luego él se trasladó a Bélgica para evitar la detención por las autoridades españolas. Desde entonces ha vivido en el exilio y ha continuado su activismo político a favor de la independencia de Cataluña. Desde su exilio en Bélgica, sigue siendo una figura influyente en la política catalana y continúa abogando por la independencia de Cataluña. Es una figura polarizadora, visto por muchos como un defensor valiente de la autodeterminación catalana y por otros como un líder que actuó fuera del marco legal español. A partir del fracaso de esta declaración de independencia, se vivieron días de caos, de delincuencia y de violencia en España, básicamente en Barcelona. Algunos resultados fueron: en infraestructura pública, se reportaron daños a mobiliario urbano, edificios públicos, bancos y cajeros automáticos, principalmente durante las concentraciones más multitudinarias. Las estimaciones del valor total de estos daños varían considerablemente desde algunos millones de euros hasta decenas de millones. Comercios. Algunos negocios sufrieron daños en sus fachadas, vidrios y mobiliario durante los disturbios. La Cámara de Comercio de Barcelona cifró las pérdidas en el sector en 1 millón de euros en el 2017. El transporte público. Se registraron daños a estaciones de metro, autobuses y trenes, principalmente durante estos actos vandálicos. El impacto económico de estos daños no está completamente cuantificado. Daños humanos. Heridos. Las cifras de heridos varían según la fuente. Los Mossos de Escuadra reportaron un total de 600 agentes heridos durante las protestas entre el 2012 y el 2019, mientras que organizaciones independentistas cifran la cifra en más de 2.000. La mayoría de las lesiones fueron leves, pero también hubo casos de hospitalización e incluso la pérdida de un ojo por parte de un manifestante. Respecto de detenidos, se estima que hubo más de 2.000 personas detenidas durante las protestas entre el 2012 y el 2019. Algunos de estos casos derivaron en condenas por delitos como desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad o daños. Este informe está obtenido desde internet, consultando en varias páginas web. Ninguna de las páginas se anima a poner datos específicos ni a hablar de situaciones específicas, pero a través de la televisión vimos policías gravemente heridos y vimos vandalismo puro y duro en esos días. Bueno, respecto de esa noticia, el día 31 de mayo, Diario del Mercurio de Chile publica la siguiente noticia: Congreso español aprueba polémica ley de amnistía que pasa a la justicia. Marcada por la polémica y las divisiones que sigue provocando en España, la ley de amnistía impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez, logró finalmente acabar con su tortuoso camino por el legislativo. Esta ley está relacionada con lo que venimos conversando el señor Puigdemont, ese momento en Cataluña donde delincuentes, poco emulando lo que pasó en Chile, unos años después, rompieron comercio, robaron, atacaron a la policía, quemaron. Fue un proceso muy parecido al que nosotros vivimos, y esta ley de amnistía va en beneficio
de estos delincuentes que están presos y que fueron juzgados por la ley española. Entonces, entre ellos, entre el señor Puigdemont y el señor Sánchez, hubo un convenio para que el señor Sánchez accediera al gobierno. Le ofreció una ley de amnistía al señor Carles Puigdemont, y lo que está haciendo Sánchez hoy día es solamente cumplir con el compromiso que hizo. Por supuesto, esto ha significado beneficios. Tenemos, por ejemplo, en el mismo diario El Mercurio aparece una declaración, dice: tenemos la amnistía como prometimos y también tendremos el referéndum de autodeterminación, afirmó el presidente en funciones del gobierno catalán y miembro del ERC, Pere Aragonés, mientras que el fugado ex líder catalán Carles Puigdemont, uno de los principales beneficiados por la amnistía, aseguró que se cumple una de las condiciones que pactamos, entre paréntesis, para el acuerdo de investidura de Sánchez, cierre paréntesis. El camino a recorrer no es precisamente rosas, pero hoy nos quitamos las espinas que nos impedían avanzar. Entonces, teniendo las cosas en contexto, el señor Sánchez, cuando era candidato, acordó con el señor Puigdemont una ley de amnistía para todas estas personas delincuentes, cosa que ahora se cumplió. El señor Sánchez cumplió con su compromiso. Quizá podemos establecer un paralelo con lo que ocurrió en Chile, cuando después de que el presidente Boric asume el gobierno, no solo libera y elimina todas las causas que había en contra también de vándalos que quemaron y destruyeron el país, sino que además les dio libertad y, algo que cuesta creer, les asignó una pensión vitalicia que el gobierno les va a pagar hasta que ellos se mueran. Y la pregunta que nos hacemos en cada programa: la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay algo que la Biblia nos muestra respecto a estas conductas? Voy a leer un pasaje. Romanos capítulo 13, desde el versículo 1 en adelante. Dice así: solo Dios puede darle autoridad a una persona, y Él es quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. En otra versión, este mismo pasaje dice que es Dios quien pone los gobiernos. Sigo leyendo. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado. Porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerle miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno y los gobernantes hablarán bien de ustedes, porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero si ustedes se portan mal, pónganse a temblar, porque la espada que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque esto es lo correcto. Hasta ahí el pasaje. Es un pasaje un poco extenso y les comento que no acumula muchos adeptos, no hay mucha gente que le guste este pasaje. Los aspectos más importantes de este pasaje son: número 1, Dios pone los gobernantes. Sí, usted estará pensando, pero ¿y este otro? ¿Y este? Sí, Dios pone los gobernantes. Número 2, este gobernante, aunque lo niegue o no lo sepa, está puesto ahí para servir a Dios. Número 3, los gobernantes están para infundir miedo al maleante. Voy a repetir eso. La Biblia dice que los gobernantes están para infundir miedo al maleante. Si lo traemos a nuestros días, el poder ejecutivo, el presidente, el poder legislativo, el parlamento y el poder judicial, los fiscales y los jueces, todos en su conjunto están dispuestos por Dios para infundir temor al delincuente, lo que a su vez genera paz en el ciudadano común. Y el pasaje es más claro aún, dice: ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Y en cuarto lugar, los ciudadanos les debemos respeto y obediencia. En este punto hay un llamado de atención firme al ciudadano. Dice la Biblia: quien no obedece al gobierno se está oponiendo a Dios. Tristemente vemos que todo el aparato del Estado ha corrompido la ley al punto de cambiar la orden de Dios y castigar severamente al delincuente por un trato preferente, condenando a prisión pero cumpliendo la pena en libertad, arrestando pero en el domicilio, o sanciones tan especiales como
donaciones a instituciones de beneficencia para evitar la cárcel. Todas incoherencias del sistema que están plenamente en contra de la ley de Dios. Otro pasaje más. Proverbios 18, versículo 5. Dice así: tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. En otra versión del mismo pasaje dice de la siguiente manera: qué malo es declarar inocente al malvado y no hacerle justicia al inocente. Hasta ahí el pasaje. Toda vez que no se castiga a un delincuente con penas acordes al delito, se pervierte el derecho del inocente. Y lo hemos visto incontables veces. Delincuentes que vez tras vez son detenidos y no son sancionados, suman y suman detenciones, y lo que las autoridades no ven es que suman y suman víctimas. Qué malo es declarar inocente al malvado y no hacerle justicia al inocente. Un pasaje más. Proverbios 17:15 dice: Dios no soporta dos cosas: que el culpable sea declarado inocente y que el inocente sea declarado culpable. Otra versión del mismo pasaje dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Los gobernantes, los que mencioné hace un rato atrás, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, todos ellos no pueden dejar libre al delincuente, porque eso es abominación delante de Jehová, lo que significa que están condenados y malditos por Dios. Y la pregunta que es necesario responder: ¿esto va a mejorar? Si votamos por un gobierno de oposición, ¿esto va a mejorar? La respuesta en general es no. Podrían haber algunos cambios que serán cosméticos solamente, pero la esencia del hombre en el final de los tiempos es pararse de frente ante Dios y negar su existencia, sus leyes y el sacrificio de Jesús como único medio de salvación. ¿Dónde está parado usted? ¿Firme creyendo en Dios o firme negando a Dios, Jesús y su ley? Si su respuesta es: mire, yo soy neutral, en realidad no estoy ni a favor ni en contra, tengo que decirle lo que dijo Jesús en Mateo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Comuníquese con nosotros, queremos guiarle en este camino que se llama Jesús, el Salvador, para que usted se convierta a Cristo y sea salvo. radio@iglesiacristianalaserena.cl. Que Dios le bendiga.